Y aquí en el estudio tenemos una convocatoria mejor que la del Tri. Tenemos ni más ni menos que a Julio López aquí en el foro. Ve nada más. Nos quedamos fuera de la convocatoria del Tri, pero nos vestimos ad hoc. Claro, me puse yo la verde, la tradicional verde. Ajá, y yo una muy vieja. Todavía, Está todavía padre, creo que esta está es la padre última eso. apuesta que aguanta. Ya hasta ahí llega. Sí, ya es un clásico. Un clásico, un clásico. ¿Cómo estás, queridísimo? Muy bien, pues justo esperando ya el Mundial, por supuesto, y ver los partidos y hablar de cine y fútbol, que siempre está padre y que ahorita hay un montón de cosas que ver en la Cineteca Nacional, a través de DocsMX, en fin, en las plataformas también hay un montón que ver, pero fíjate que más bien estuve como buscando en los archivos también hablar de películas que no son tan conocidas, pero que tienen historias súper potentes, ¿no? ¿Cómo? ¿No vamos a hablar del chanfle? No vamos a hablar Qué de bueno, chanfle, gracias, te agradezco no vamos a infinitamente. hablar de México 86 tampoco, no vamos a hablar de Rudy Cursi, Ajá. no vamos a hablar de pues de otras películas que son muy conocidas. Otra vamos a hablar de otras que tienen que ver con temas muy serios. Fíjate que la primera, todos son documentales y la primera se llama La Nueva Venecia. La Nueva Venecia es una pequeña isla que está enclavada en Colombia y que tiene que ver con una población y la resiliencia que tuvo, ¿no? En el año 2000, un grupo de paramilitares llega a este lugar y asesina a más de 30 pescadores, 39 pescadores. Digamos, una matanza tremenda que sacude al país y obviamente este pequeño lugar, que es un lugar pacífico y que como ahí vemos son amantes del fútbol. Y entonces lo que sucede con esta historia trágica es como una cancha de fútbol, a través del fútbol, esta pequeña sociedad se va reconstruyendo, ¿no? El ideal de ellos es que algún día tengan en esta pequeña isla pues una cancha donde puedan jugar 11 contra 11. Y ahí se va desarrollando esta historia, vamos conociendo a los personajes, vamos conociendo también esta historia trágica que marcó, pues, digamos, la historia reciente de este pueblo. Digo, esto sucedió en el año 2000. Esta película ya tiene sus años, es de un director uruguayo, que se llama Emiliano Massa. Emiliano Massa ya tiene un rato radicando aquí en nuestro país y se ha dedicado al cine documental. Le dio la vuelta al mundo este trabajo documental y la verdad que es una película que vale muchísimo la pena. La encuentran justamente en la plataforma de DocsMX. Si la quieren ver, échenle un ojo, vale muchísimo la pena. Esto, perdón que te interrumpa, que esto refrenda muchísimo justamente la idea de que el fútbol antropológicamente es mucho más que solo un juego, ¿no? O sea, Sí. Justo ayuda a tejer comunidades. Sí, justo la idea de estas 3 recomendaciones que hoy les traigo es hablar justo de eso, ¿no? Que el fútbol es más que un juego, es más de 11 jugadores contra 11 jugadores, ¿no? Puede ser de muchísimas formas y creo que ese espíritu también le falta a este mundial, ¿no? Por eso también era la intención de hablar un poco de estas historias. La otra es una serie que el protagonista o el que va llevando las entrevistas es Eric Cantona, que también es un jugador famosísimo, se llama Los Rebeldes del Fútbol. ¿Y qué hace Eric Cantona? Que bueno, tiene sus propias películas, pero él decide contar la historia de otros jugadores fuera de la cancha y cómo de manera pues muy social impactaron en sus propias comunidades de forma positiva. El primero de ellos, de los que les voy a hablar, hay muchos capítulos, te voy a hablar de 3 personajes como muy conocidos, porque además sí son referentes del fútbol mundial, ¿no? El primero de ellos es Drogba, que lo que hace es que interviene en la guerra civil de Costa de Marfil. Imagínate que un jugador de pronto dice, ¿qué está pasando en mi país? El norte contra el sur, yo tengo que hacer algo para que justamente esto no suceda. Digamos que el fútbol también se convierte en eso, ¿no? En una forma a veces de salir de la pobreza, de la miseria, de los conflictos armados, y que un jugador de fútbol tenga pues esta posibilidad, ¿no? De poder accionar en su país, pues me parece algo fantástico. Y me recuerda a una historia que es bien conocida, ¿no? Que no es una película, pero que yo creo que viene un poco al caso. Es esta historia de Romario, recordarás, ¿no? Que en el Mundial del 94 secuestran a su papá. Él estando en Barcelona, en España, dice, pues si no aparece mi papá, yo no voy a jugar ese Mundial. Y de pronto, unos días después, porque se hace un revuelo en todo el mundo, aparece el papá, él juega el Mundial y lo gana en esa ocasión. Bueno, entonces son de estas historias, digamos, es de la forma en que pueden impactar los jugadores. Hay otro jugador que se llama Sócrates, de la selección brasileña. Brasileño, claro. Ajá, por supuesto. Del 70, ¿no? Sí, él se convirtió, digamos, en una figura muy emblemática del Corinthians en los años 80. Aquí estamos viendo justamente su fotografía, porque él, ahí vemos a Eric Cantona,
No, Sócrates lo que hizo es que estuvo criticando duramente a la dictadura militar, ¿no? A través, digamos, que este poder que le da la gente, el fútbol y los estadios y las cámaras, pues estaba un poco protegido y tuvo el valor, ¿no?, de poder criticar a la dictadura militar brasileña. Y digamos que en un mismo sentido también encontramos a otro jugador que se llama Carlos Caselín, que él también se dedicó a criticar a la dictadura militar en Chile, ¿no? Chileno. Ajá. Sí, justamente. Fíjate que, digo, ahorita vamos a hablar también de una película, una serie que tiene que ver con Chile y el Colo-Colo, pero bueno, eso va en otro sentido. Pero digamos que en Chile también hay varias películas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la sociedad, con el fútbol. El Estadio Nacional, pues como bien recordarás, se convirtió en un lugar donde tenían cuerpos, tenían un montón de cosas ahí durante la dictadura militar. Digamos, matan se, a Víctor Jara. Exactamente, se convirtió, digamos, en un centro de reclutamiento, una cárcel clandestina también. Vamos rápido a Batreni porque ese es un proyecto mexicano que se filmó en Croacia y básicamente lo que narra esta historia es cómo el fútbol, un partido de fútbol, la acción de un conocido jugador de fútbol se convierte, digamos, en la semilla que luego da origen a la Revolución Croata, ¿no? Esta película es dirigida por Edson Ramírez y se desarrolla en 1990 y básicamente como empieza la película es que el Dinamo de Zagreb de Croacia y la Estrella Roja de Serbia pues están disputando un partido, se empiezan a calentar los ánimos en la tribuna y luego eso se convierte en violencia y digamos que la policía serbia empieza a atacar justamente a pues, los hinchas, ¿no?, croatas. Y digamos el capitán es Bonomir Boban, nota que están golpeando a un personaje, se encara con un policía, lo patea y esa acción es lo que muchos piensan que dio origen a la Revolución Croata, ¿no? Entonces, digamos, son estos tres ¿Cómo documentales, se llama Batreni. Y te digo que es un proyecto dirigido por un cineasta mexicano. El cinefotógrafo también es mexicano, se fueron a conocer esta historia, luego regresaron. Finalmente es una historia que le ha dado la vuelta al mundo. Pero bueno, son solo un pedacito, unos pedacitos de historia del cine y del fútbol. Hay otro rapidísimo que te voy a comentar que es Los Dos Escobar, búsquenlo, tiene que ver con el jugador Andrés Escobar y Pablo Escobar, ¿no? Son historias fantásticas. Historia tremenda también del 94, ¿no? Tremenda, cómo Pablo Escobar empieza a utilizar su poder y la violencia para que su equipo escale rápidamente en la Liga Colombiana. Bien interesantes estos trabajos. Pero bueno, son cosas que te digo que de pronto están padrísimas dentro del mundo del fútbol, como también esta serie que apenas se va a estrenar, se llama Raza Brava, te digo que habla del Colo-Colo y habla del fútbol chileno y de la pasión, ¿no? No te cuento más, mejor que el director y uno de sus protagonistas nos cuenten de qué se trata. Venga. En 2008, Hernán Cafiero estrenó el documental Raza Brava, que tiene como protagonista Kunta, un miembro de la Garra Blanca, la porra del equipo Colo-Colo. Durante una riña quedó parapléjico, pero sueña con regresar al estadio para ver a su equipo de nuevo. La Garra Blanca es lo más cerca que se puede estar de la cárcel. Casi 20 años después, el director vuelve a retratar la pasión que sienten los aficionados por el equipo Colo-Colo, pero ahora en una serie de ficción. Principalmente lo que hace es sumergirse dentro del mundo juvenil, marginal, de la pobreza, digamos, extrema también en lugares como Chile, como Sudamérica, y cómo el fútbol se representa, o cómo el fútbol es el espacio de representación para que estos jóvenes puedan canalizar, digamos, toda su vida o todas sus necesidades, digamos, tanto frustraciones como alegría, dentro de una grada, ¿no? ¿Cómo voy a controlar y tener a todos los buenos felices? Raza Brava retrata la relación entre dos amigos que siempre han tenido cierta rivalidad y como seguidores del Colo-Colo podrían llevar esa competencia a lugares muy oscuros. Pero la serie no solo habla de la fiebre futbolera, la historia se enmarca en un momento político y social que abarca desde el fin de la dictadura militar hasta el regreso de la democracia. La serie que es principalmente el conflicto sociopolítico que se vivió en ese tiempo durante dictadura, que para mí personalmente yo lo veo como una tiranía, porque un tirano es el que toma el poder a la fuerza. Y eso es Pinochet, porque aunque esté muerto su reflejo sigue estando, su fantasma, y esta serie calca súper bien toda esa realidad. Entre las cosas que más destacan es el relato de la pasión que sienten los aficionados. La serie fue filmada en barrios reales de alta peligrosidad
lo que le da un realismo tremendo a la historia. Bueno, si usted me conoció así, no sé por qué le pone tanto color. Creo que esa búsqueda y ese encuentro en momentos tan complejos para una sociedad y también familiares, digamos, hace que la vinculación que tenga los personajes de la serie y los personajes reales también con este club y con este equipo sea mucho más entrañable, ¿no? O sea, no se cruza solamente con el juego, se cruza con la vida misma, ¿no? Se cruza con la vida familiar, con el hecho de sobrevivir, digamos, con el miedo y con encontrar momentos de felicidad, digamos, súper ajenos a ese periodo en el estadio. Y eso hace que el fútbol, digamos, se canalice dentro de las personas a través de las emociones y los sentimientos. Raza Brava tuvo su estreno en el Festival de Cine en Guadalajara, un encuentro cinematográfico que acompañó gran parte de su proceso de creación. Yo no te quería vos para que te convirtieras en esto. ¡Qué buenazo! Sí, me recordó un poquito a la película de Hooligans. Lamentablemente todavía no se puede ver en nuestro país, pero esperemos que pronto llegue. Ahí está. Bueno, y además, si usted quiere ver otras cosas que no sea solamente en la comodidad de su casa, está justamente lo que armaron entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Docs MX y Procine CDMX, presentaron Más allá del balón 2026. Vean nomás. El fútbol es un deporte que se manifiesta como un fenómeno social, cultural y humano que está presente de muchas formas en la vida de millones de personas. El fútbol creo que lo vivimos en realidad todo el tiempo en nuestros barrios, en nuestras colonias, lo vemos en la televisión, o sea, creo que es un deporte que nos acompaña. Más allá del balón es el nombre de la iniciativa que lanzó la plataforma de cine documental Docs MX en colaboración con Procine y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para explorar las narrativas comunitarias a través del deporte más popular del mundo, mediante dos propuestas. La primera es la exhibición de películas. La muestra incluye 8 largometrajes y 12 cortometrajes nacionales e internacionales que se van a ver en un montón de sedes, precisamente gracias a la complicidad de estas 3 instituciones, ¿no? De parte de Docs MX estamos esperando más de 138 proyecciones en 5 estados de la República. Pero bueno, Procine también hizo lo propio y tiene más de 70 sedes ya programadas, 40 sedes programadas con más de 70 funciones esperadas. Y la Comisión de Derechos Humanos también tiene complicidades ahí con otras comisiones locales, también en Jalisco y en Nuevo León, que son pues también ciudades anfitrionas del Mundial. Algunos títulos que forman parte de este programa gratuito se encuentran Redes, de César Arechiga, Ángeles FC, de Roberto Ortiz, Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañive, y Barrio, de Ernesto Pardo y Tatiana Hueso. Una muestra que se desarrollará todo junio hasta el 30-31 de julio. Pueden consultar, por ejemplo, todas las sedes y horarios de las funciones en docsmx.org, nuestra página web, también en nuestras redes sociales. Esta iniciativa también contempla un concurso de creación cinematográfica. Estamos incentivando a que pues, cualquier creador que guste unirse haga un cortometraje de máximo 10 minutos. Nos permite revisar el tema del fútbol desde una perspectiva más bien social, de derechos humanos, ¿no? Y atravesar pues, otros temas de identidad, a lo mejor migración, ¿no? Resistencia. Y pues justo un poco de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, el fútbol es el pretexto, pero queremos revisitarlo desde un lugar más allá de la cancha, ¿no? Más allá del balón. Los participantes tendrán hasta el 20 de junio para entregar su propuesta. Una vez que terminen su cortometraje, van a estar disponibles para revisarse los cortometrajes ya producidos en la plataforma que tenemos en Docs MX, que es Docs en línea. Del 1 al 15 de julio van a estar disponibles los cortitos para que los vean y los voten, porque el concurso incluye 3 premios, ¿no? El premio a mejor cortometraje en Ciudad de México, que otorga Procine, premio del público y premio del jurado. También una invitación a que reflexionen el fútbol, ¿no? Desde otra perspectiva, no solamente a través de nuestros documentales, sino pues a través de la práctica cotidiana, y que miren, ¿no? Con otros ojos el Mundial. Para Culturas 22, Óscar Cortés. Queridísimo Julio, montones de fútbol, montones de cine, documental, hay para todo, ya que arrancó este
Mundial Sí. 2026. Yo hablando de este ciclo, fíjate que les recomendaría mucho que no se pierdan Tan cerca de las nubes de Manuel Cañive, que tiene que ver con el Mundial 71, el Mundial Femenil del 71 que se realizó en México. México llegó a la final, ¿no? Ahí se dio casi la gana, pero hay un montón de cosas atrás de todo esto. La historia de estas mujeres es fantástica. Ya sabes, todas así las acusaban de ser machorras o tú te dedicas a la cocina, las que no tenían dinero para ir a entrenar, no tenían zapatos, casi al final consiguieron los uniformes y bueno, la final la jugaron ahí en el Estadio Azteca. Es una historia que en serio no tiene desperdicio, te eriza la piel, te hace reír, digamos que tiene todos esos elementos que hacen del fútbol, justamente el deporte, pues más querido por la gente en el mundo. Buenísimo, buenísimo. Querido Julio López, muchísimas gracias por Al venir contrario, de muchísimas nuevo aquí a gracias. Culturas 22.